importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal. En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer con buena música e invitados. Ahora comienza Abogarrock en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas y lluviosas tardes en Concepción. Oigan, yo les quiero contar hoy día algo. ¿Sabían ustedes que el derecho no siempre se mueve entre tribunales silenciosos y carpetas cerradas? No, últimamente nos hemos enterado que también se mueve a través de titulares, filtraciones y audios que sacuden al poder y la opinión pública. Bienvenidos a este episodio de Abogarrock. Hoy día, filtraciones de investigaciones penales. Y para hablar de esto, nos acompaña un invitado que no solamente conoce en profundidad el mundo del derecho penal, sino que lo ha enseñado y viene a reflexionar hoy día con nosotros sobre este tema. Se trata de Álvaro Araya Fuentes, abogado penalista, y con él vamos a conversar sobre este tema sensible, polémico, bueno para los titulares, ¿cierto? Esto de las filtraciones de investigaciones penales. Bienvenidos, Álvaro, gracias por estar en Abogarrock, ¿cómo estás? Hola, Karen, muchísimas gracias por haberme invitado. Es un honor para mí estar contigo aquí y te felicito por tu programa, es espectacular que lo hagas con tanta dedicación, así que te felicito igual. No, muchas gracias a ti por venir. Quiero decir que es el primer y único invitado que me ha traído un regalo. Quiero que delante todos los invitados lo hagan, si no, no van a venir. Así que se agradece. Saludo a la gente que nos está viendo por YouTube, que nos está escuchando después por Spotify y por supuesto a través de la 95.1 Radio Universidad de Concepción. Ahora los invitados también tienen que saber que ya recibí un regalo también, así que... Ah, muy bien, todos. Hoy la cosa es pasando y pasando. Oye, Álvaro, filtraciones de investigaciones penales. Algo que siempre ha ocurrido, pero como excepcionalmente, ¿cierto? Yo estuve investigando y vi que había 36 sumarios abiertos desde el 2017. Hoy en día, 22 vigentes. Exactamente, ¿cierto? 3 del Biobío. 3 del Biobío más encima. Entonces, primero, ¿qué entendemos por filtraciones? Porque esto no tiene nada que ver con gaffiter, ¿cierto? No lo pueden arreglar, ¿cierto? Ni cañerías. ¿Qué son las filtraciones dentro del proceso penal? Precisamente quería hablar contigo de eso primero. O sea, primero tener en consideración que el concepto de filtración no existe en materia legal. O sea, no es que vamos a encontrar una definición legal de qué es lo que es una filtración. La filtración es un término coloquial a simplemente tener conocimiento de algo que no debería estar en conocimiento público, sino que debería ser reservado para un determinado tipo de personas. Y eso es que lo que en general la doctrina ha entendido como secreto, porque hay cosas que son secretas, que necesariamente son secretas. Ahora, yo te quería conversar primeramente que las filtraciones en general tienen una connotación negativa. O sea, si tú lo miras, como tú mismo lo explicaste, cuando uno habla de la filtración en una casa es porque tú tienes que arreglarlo. Exacto. Sí. O sea, tú necesariamente tienes que ir y taparla esta filtración, porque si no vas a tener más gastos, porque vas a tener más incomodidades, porque probablemente el servicio no va a funcionar correctamente. Bueno, en términos generales también, y en materia judicial, las filtraciones también son negativas. O sea, si uno lo mira de manera amplia, las filtraciones en general no deberían existir. O sea, eso es lo que el deber ser, ¿cierto? Lo que uno debería esperar frente a una investigación judicial. Ahora, si tú lo miras en términos generales, también las filtraciones pueden existir en distintos ámbitos de la vida, no solamente judiciales y en materia legal también, en materias comerciales, por ejemplo, económicas, ¿cierto? La competencia muchas veces tiene que resguardar cierta información que no se sepa por las otras personas, o en materia industrial tú tienes determinados secretos que también no tienes que saber. En materia militar, ¿cierto? También hay situaciones en que tú no puedes conocer cuestiones. ¿Por qué? Porque eventualmente puede perjudicar o a tu empresa o en lo que tú trabajas, o bien, en ciertos casos, la función pública, que es lo que más se protege. Ahora, también la ley se preocupa de las filtraciones y castiga eventualmente las filtraciones, por ejemplo, en la ley de propiedad industrial, en la ley de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. O sea, generalmente también en materia económica también hay una protección. O también lo castiga para los secretos que son de carácter militar. Es decir, en términos generales, ¿cierto?
hay una protección general a determinadas situaciones que no debiera ser conocido por el resto de la gente. Y no es antojadizo, pues tiene un objetivo que eso se mantenga en secreto precisamente para proteger la investigación o proteger cierta información, si no puede ser mal utilizada. Claro, porque en el caso de las filtraciones judiciales es la investigación, es precisamente de que no se conozcan los pasos que se vayan a ir siguiendo para investigar un determinado delito, porque hay delitos que son más complejos que otros. Hoy día, claro, tenemos una realidad en que los delitos que son flagrantes, para la gente en general, los delitos flagrantes, los que se descubren de inmediato, ¿cierto? Aquellos que tú ya sabes que están cometiendo un delito, entonces tú lo ves, tú lo puedes sentir, y de inmediato se detiene a una persona. Claro, esos delitos probablemente no requieren una investigación demasiado larga. Sin embargo, aquellos delitos en el cual, no sé, hay delitos de carácter económico, delitos de carácter, no sé, fiscal, donde hay la intervención del Estado, en ese caso las investigaciones son bastante complejas y la reserva de determinadas investigaciones son esenciales. Ahora, quiero hacer como entre paréntesis, claro, hoy día nos está pegando el tema muy fuerte, el tema del crimen organizado. Y claro, las investigaciones del crimen organizado son más complejas, son más difíciles de investigar, y la reserva es súper importante en ese tipo de hechos. Para el éxito de las investigaciones. Entonces, como te digo, como así definición en general, claro, la filtración es negativa, es una cuestión de carácter negativo, y que eventualmente se saben cosas que una persona no quiere que el resto sepa. Yo siempre lo explico cuando también uno hace clases, uno lo explica, uno cuando le cuenta un secreto a una persona, espera que esta persona no se la cuente al resto de la gente, ¿no es cierto? Espero de por que alguno dice, no le digas a nadie. No le digas a nadie, claro. Y si yo le digo a otra persona, pucha, tú estás violando, ¿cierto? Esa intimidad o esas cosas que yo te estoy contando, porque yo no quiero que el resto la sepa, ¿ya? Y ahí es donde se produce, ¿cierto?, esta alteración que eventualmente empieza a pasar de boca en boca y finalmente termina a veces incluso desfigurándose, es decir, sacado de contexto, se saca contexto cualquier cosa. Y ahí es donde hay una preocupación constante, y yo creo que, como digo, yo creo que no deberían existir. Sin embargo, yo creo que podemos conversar más adelante respecto de eso, de cuál es la necesidad de la existencia de las filtraciones, o si eventualmente algunas personas opinan lo contrario de lo que estoy diciendo yo, o sea, dicen que no, que son necesarias para la X transparencia. la transparencia. Claro, la transparencia, y ahí hay una colisión de derechos, ¿cierto? La transparencia es necesaria, pero también hay que tener ciertos límites. Y esto surge, ¿cierto?, últimamente en estos 2 años por las filtraciones del caso de Morcilla, los chats de Hassel y Gariola, ¿cierto?, caso Monsalve, y por eso surge, por eso es noticia. Pero esto es habitual, es más habitual de lo que nosotros creemos. Era algo que antes se pasaba, ¿cierto?, no era tan relevante, y en el fondo hoy el fiscal, ¿cierto?, Valencia le está dando más importancia, o la opinión pública. ¿O esto ha sido algo que siempre ocurrió y en realidad no nos enterábamos? Claro, no, las filtraciones yo creo que siempre han existido, ¿ya? No es algo que es del día de hoy, siempre han existido. De hecho, en el sistema antiguo, o sea, antes de la reforma procesal penal, existía el sistema inquisitivo. Y en el sistema inquisitivo había reserva de la investigación, había secreto de la investigación. Acuérdate que lo que se llamaba era el secreto del sumario. Claro. Es decir, y mucha gente se quedó con eso todavía, ¿cierto? De que el secreto del sumario, es decir, yo no puedo acceder a eso. Y uno de los grandes triunfos de la reforma procesal penal fue precisamente lo contrario, fue precisamente que uno pudiera acceder a los antecedentes de investigación y que la labor del abogado, entre comillas, digamos, se dignificara y pudiera, ¿cierto?, debatir en contra del fiscal, que iba a ser un órgano independiente, distinto del juez, y iba a poder debatir y iba a poder poner, ¿cierto?, o ejercer su derecho de defensa a través de la impugnación que se hacían de los antecedentes que se tenían de la carpeta de investigación. Eso es lo que en definitiva, ¿cierto?, se ganó, ¿cierto? Pero eso también trae consigo de que la responsabilidad de las personas que intervienen en estos casos, en donde el cual las personas deberían guardar reservas. De hecho, la ley dice que las investigaciones son reservadas solo para los intervinientes, o sea, que los intervinientes pueden conocer la misma, no al resto de las personas, no al público en general. Ahora ahí hay un contrasentido, ¿cierto? Porque si tú ves en las formalizaciones, se debate, ¿cierto?, se dicen los hechos de la formalización y se lee los antecedentes de investigación. Y resulta que muchas de esas formalizaciones son televisadas, en vivo, por matinales. Entonces es como bien complejo, porque supuestamente hay reserva, sin embargo el mismo juez autoriza para que esto se vea online a través de todo el país.
La justificación de esto es la transparencia. Ojo que eso son normas del juicio oral. Que uno derechamente en el juicio oral te dice, este tiene que ser un juicio oral, público, contradictorio, en donde todas las personas deben saber. Y dice relación también con la democracia, en el sentido de que todos los ciudadanos tienen derecho a saber lo que se está ocurriendo, todos los ciudadanos tenemos que entender por qué el juez resolvió de una manera u otra. Y a partir de eso es que se genera esta transparencia, ¿cierto? Claro. Ahora, que es muy educativo y positivo, claro. Exactamente, es positivo porque también se ve qué es lo que se está haciendo. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es que de repente, como te digo, esto genera una responsabilidad para el interveniente, porque tú puedes utilizar las filtraciones para que la opinión pública, ¿cierto?, vaya hacia una parte u otra, o tenga una opinión u otra. Tú puedes manipular. Mostrar ciertas partes también. Mostrar ciertas partes, hacerlo parcializado. Entonces, eso genera también una discusión, digamos, de todo tipo, porque en el fondo tú lo que haces es utilizar esta filtración o utilizar este antecedente para tu conveniencia. Claro. Entonces, claro, antiguamente, si uno lo veía antes de la reforma procesal penal, tú no veías a los jueces hablando de una causa penal. Sin embargo, hoy día tú ves a un fiscal que afuera de la audiencia te cuenta y te explica todo lo que pasó dentro de la audiencia. O sea, eso es una realidad, una realidad. Y muchas veces coincide con hechos antecedentes de la investigación. Entonces, claro, ahí ya se vuelve público. Claro. Se vuelve público. ¿Dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? Exactamente, ¿dónde está el límite? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Ya? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Y hasta dónde puedo dar a conocer determinados antecedentes? Y eso es fundamental dentro de un proceso en donde lo que quiere es el respeto de los derechos individuales de las personas, porque también tú puedes destrozar a una persona, puedes destruir a una persona. Claro, con información que no se supone que tenga que salir a la luz. Exactamente, Sí, exactamente. Y estas filtraciones, claro, muchas veces son, porque si fuera, ya liberamos todo, por ejemplo, en Hermosilla, recuerdo que eran alrededor de 700 páginas Claro, de chat, exacto. y no vimos las 700 páginas, porque es distinto que si alguien lo hubiera subido, aquí está el link, ustedes vean. No, Bien. ahí se liberaron ciertos chats, ¿cierto? Exactamente. Y lo mismo en otras filtraciones, Hassler, Cariola y otros casos, ¿cierto?, que podríamos mencionar, son como filtraciones intencionadas. Y ahí uno dice, ya, ¿cómo no haber un control? Porque sin perjuicio de que está bien, son televisadas, es público, transparencia, pero ¿cómo no va a haber un control de que cómo no va, los sistemas no van a entiendo que ahora sí, que ahora queda registrado quién lo bajó, quién lo sacó, quién lo compartió? Existe, pero no hay un control, no hay una norma que lo controle. Lo que pasa es que efectivamente aquí lo que hay es la reserva de la investigación. Y sí, efectivamente el Código Procesal señala de que, como ya te decía, los antecedentes son reservados. Es decir, solamente puede ser conocido por el interviniente, ¿ya? Y la ley, que después podemos hablar de eso también, la ley castiga, ¿cierto?, a quien viola esa reserva, viola ese secreto, a través de delitos específicos y delitos que están establecidos en el Código Penal. Ahora, yo lo que te diría es que, claro, los límites deberían, y yo aquí confío plenamente en el control jurisdiccional, o sea, debería haber un control jurisdiccional más intenso respecto de este tipo de temas, que haya un filtro respecto de este tipo de temas, de manera que no se permita que cierta prueba o cierta evidencia se mantenga ahí, porque en el caso contrario es conocido por el resto de los intervinientes y a veces uno no sabe cuál es el fin que le van a dar. Incluso más, la Fiscalía, y aquí es donde uno espera mucho más de la Fiscalía, es que la Fiscalía cumpla su deber de resguardar esta información, cumple su deber. Yo sé que han hecho esfuerzos por aquello, pero sin embargo, claramente a veces uno no sabe si efectivamente esta filtración nace de la Fiscalía o no. Y ahí es donde está ahí está lo complejo, claro. Y ahí está lo difícil de la situación, porque no debería, ¿cierto? No debería. Ahora, no solo uno puede decir, oye, la Fiscalía es la que está filtrando, puede ser que sea alguna otra interviniente, algún creyente, algún defensor, etcétera, etcétera, para sus intereses. Pero de todas maneras, eso debería haber una forma de mejorar esto. Ahora, no llegar al extremo de decir, oiga, no, a la interviniente les voy a limitar esto, porque ahí estaríamos limitando el derecho. Como nadie lo puede ver, no. Entonces, y también el tema de que el castigo o la persecución de este tipo de delitos también es bastante complejo, porque también tú tienes que demostrar quién es el autor de esta filtración, y eso también es más difícil. Ahora, como se dejan huellas hoy día a través de los sistemas digitales, es un poco más fácil llegar a la conclusión de quién habría filtrado esta información cuando sale dentro del Ministerio Público. Ahora, cuando es fuera,
es un poco más complejo, Más más complejo. Y ahí es donde también chocan los derechos de algunas profesiones, como los periodistas, que dicen que yo no puedo informar la fuente y esas cosas que generalmente son propias del ejercicio profesional de cada actividad. Los medios de comunicación, ¿cierto? Y eso Bueno. es lo peor. Pero no a veces, ¿cierto? Porque a veces también es para hablar temas importantes como este y para escuchar buena música. Vamos a seguir hablando de este tema. Y a propósito del secreto vamos a escuchar una canción introspectiva que juega con lo oculto y lo no dicho. Precisamente como esto, ¿cierto? El tema que debería ser secreto y no lo son. Vamos a escuchar a The Cure con Secrets aquí en Apogo Rock. Escuchábamos a The Cure con Secreto. Y secreto es lo que se rompe, se libera, ¿cierto? Este silencio y se filtra información. El otro día estaba viendo una noticia de una, parecía como de teleserie, porque era una trabajadora, ¿cierto?, del área de la salud que había revisado la ficha médica de la ex de la pareja, pero como 700 veces, y había filtrado información y conocía eso igual, y bueno, y ella fue sancionada. Eso también es violación de secreto, ¿cierto? Claro, sí, eso también es violación de secreto. Recuerda que los funcionarios públicos en general son aquellos que van a ser objeto de investigación penal, sobre todo, y que cometen un delito, porque ellos, en razón de su oficio, conocen una cuestión que no debe ser conocida por el resto de las personas. Ahora, ahí probablemente también una de las cuestiones, por ejemplo, en el ámbito de la salud, donde se genera una mayor cantidad de reserva de información, porque a nadie le gusta o nadie quiere que se sepa su situación de salud. Yo soy el que está validado para contarle a quien estime pertinente cuál es mi situación de salud. También porque esto genera situaciones de discriminación muchas veces. También, en el trabajo, en todas partes, en general, en los créditos, en los bancos. Claro. Son situaciones que son complejas, que no son fáciles de manejar y en donde el cual uno espera que si uno entrega una determinada información, esta información sea reservada. Bueno, si tú ves, por ejemplo, existen estándares y existen procedimientos y protocolos respecto de la protección de la información reservada respecto a determinadas personas, tanto en materia de salud, respecto a la ficha clínica, por ejemplo, y existe una protección especial respecto de esta, incluso para conocer los antecedentes de esta ficha de salud, tú tienes necesariamente que pedir autorización al juez de garantía para poder tener conocimiento de las mismas. No basta en una investigación criminal incluso de que solamente se pidan, sino que es necesaria la autorización del juez en determinadas ocasiones para poder conocer estos antecedentes. De tal manera que es como no es tan raro o no es tan extraño de que en una situación como la que tú contaste haya habido una violación de secreto, porque claramente esos son datos extremadamente sensibles para una persona. Claro. Ahora, tú también puedes entender que también cuando cada vez que uno realiza una actividad en internet en donde te piden tus datos personales, tu antecedente, tu información personal, generalmente te colocan, ¿cierto?, ahí abajo un disclosure en donde te dicen, ¿cierto?, que usted te permite de que el tratamiento de sus datos, el base de datos, y que nosotros tenemos o se despliega un archivo con los términos y condiciones que uno nunca lee, pero dice todo eso. Exactamente, y uno al final lo que hace es pinchar, ¿cierto?, claro, siguiente, claro. Pero claro, es importante, por eso es que a veces las noticias cuando, no sé, hay un accidentado y que es una figura pública, muchas veces dicen está reservado el diagnóstico, ¿cierto? Pero la prensa siempre quiere saber, ¿cierto? Porque quiere informar, porque hay un derecho de información también. Y ahí es donde viene esto del conflicto ético de la filtración y de los límites que hablábamos en el bloque pasado. Porque hay información que es de interés para la comunidad, para los ciudadanos. ¿En qué minuto, dónde deja de ser de interés y dónde deja de ser reservado? Y el típico discusión, ¿dónde termina mi derecho y empieza el tuyo? Exactamente. Mira, la verdad que esto es súper subjetivo también, ¿eh? Yo voy a hablar en términos también muy generales en el sentido de qué es lo que podemos entender, o hasta dónde llega esta reserva de información. Si bien esta reserva de información, como ya dijimos, para determinados casos, en determinadas circunstancias, está expresamente señalado qué es lo que se encuentra reservado, ¿qué pasa con la posibilidad que tiene la gente de saber o de conocer determinadas circunstancias? ¿Ya? ¿Qué pasa con la transparencia? ¿Ya? Y ahí es donde están los límites éticos. Yo debo seguir un límite ético. ¿Hasta qué punto una editorial de prensa, ¿cierto?, o un medio de comunicación puede publicar todo lo que él sabe respecto a una determinada información? ¿Hasta qué punto? Tengo que tener un límite ético y ahí es la autolimitación. Claro, la autorregulación. La autorregulación, porque efectivamente
cada profesión, como dijimos, tiene una regulación especial, digamos, cada uno tiene un deber y una función especial. Y claro, por un lado el periodismo también tiene una función especial, pero también éticamente, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde debo informar? Y ahí tiene ciertos límites que no deberían pasar la raya, por más que yo sepa algún tipo de información. Y ahí depende de las líneas editoriales de cada medio muchas veces. Sí, pues de cada medio. ¿Han sido sancionados varios? Sí, pues, han sido sancionados medios por producto de filtraciones. Pero mira, yo lo que te quería decir, o sea, aprovechando la contingencia, ¿cierto? Si uno mira, por ejemplo, los chats que tenía Carol Cariola, ¿cierto? Con Iracy Hasler, en estos chats donde existían conversaciones de carácter personal, claro, conversaciones que eran entre ellas, ¿por qué tuvieron que salir a la luz pública? Claro. ¿Qué tenía que ver eso con la investigación? ¿Es que acaso ella tenía un interés público el que ellas estuvieran enojados con el presidente producto de una determinada situación? No tenían. Es que era sabroso. Claro, pero es que ahí está el límite ético. ¿Por qué yo tendría que publicar eso? Y lo segundo, ¿por qué un medio de comunicación tiene eso? Claro. Sí, eso es lo que a mí me impresiona. O sea, ¿cómo puede tener eso? Y si esto está en la carpeta de investigación, ¿por qué ellos lo tenían? Entonces, y ahí es donde empieza, ¿cierto? Ya pasamos el límite ético, ¿cierto? Y ahí ya pasamos ya a un tema penal, un tema delictual, en donde una persona tiene conocimiento de una determinada cosa. Ahora, yo entiendo que, por ejemplo, la violación de secreto, que lo vamos a ver probablemente después, tiene ciertas limitaciones, porque es un delito en donde el sujeto activo tiene que ser calificado, aunque generalmente es un funcionario público, sin perjuicio de las excepciones que también te las voy a contar, pero el tema es que yo también, o sea, yo digo, bueno, puede ser que no sea violación de secreto, pero a lo mejor estamos frente al 161, porque estas son conversaciones privadas entre dos personas, y tú estás utilizando estas conversaciones privadas. Entonces, ¿hasta dónde yo digo, no, es que esto no es delito porque tengo el deber de informar? No, si la ley también lo dice, ojo, que son conversaciones privadas, y yo las estoy obteniendo más encima a través de la comisión de un delito de un tercero. Claro. Puede ser, puede que no, puede que sea, o sea, hay que ver esta información, hay que verla completa, hay que ver más en antecedentes, pero en teoría uno podría llegar a esa conclusión, y eso es complejo para cualquier persona. Lo mismo me recordé, otra de las filtraciones que vos estás diputada involucrada en el caso de las fundaciones, en el cual hay una conversación con su pareja respecto de un supuesto aborto, y también sale a la luz, y que es algo íntimo, independientemente que sea un delito, pero ahí está el límite. Tú puedes destruir a una persona, personalmente, familiarmente, laboralmente, producto de estas filtraciones. O sea, tú puedes destruir la carrera de una persona, tú puedes destruir la familia de una persona, producto de esto. Y eso es un deber ético también de todas las personas, saber decir hasta dónde voy a llegar. Y ahí es donde está el tema de, como estábamos delante, cuando eventualmente esto tiene por objeto de que no exista corrupción, de que exista transparencia para evitar estas situaciones que probablemente si la prensa no los publica no aparecen. Esto es como un poco la funa, ¿cierto? Claro. Las funas aparecen, yo siempre le he dicho a mis alumnos que es lo más antidemocrático que hay una funa, porque uno no se puede defender, o las defensas son como, porque ya generaste una opinión pública en la gente. La defensa sale ahora, menos like. Y ahí donde generalmente también, cuando converso con gente, y la mayoría también me dice, oye, ya, pero mira, está bien, pero ¿por qué la justicia llega tan tarde? ¿Por qué la justicia no hace su trabajo? ¿Viste? La funa nació porque la justicia no está haciendo correctamente su trabajo. Y ahí es donde hay que hacer una autocrítica también. ¿Cómo se llega a la justicia a tratar de hacer los procedimientos más acelerados? Yo siempre me acuerdo que cuando se inició la reforma la idea era esa, o sea, que hacer una justicia más rápida. Resulta que ahora vemos juicios que duran años, desformalizados, que también, o sea, investigaciones que duran años desformalizados, juicios que duran años también, meses, en donde todos los intervinientes tienen que ir todos los días, por etapas. Entonces, claro, de pronto también hemos burocratizado el sistema, y ahí es responsabilidad de todos, en donde el cual a lo mejor no hemos dado las soluciones debidas, pero eso es, ¿no? Si uno llega tarde, si la gente percibe que la justicia no es justa, digamos, o no cumple con su deber correctamente, generalmente lo que pasa es que la gente se defrauda y empieza a hacer justicia por su propia mano, que es lo más peligroso que puede haber en una democracia. Y genera ansiedad. Ahora que mencionaste eso de que la gente
que está expectante, se demora en llegar, genera esta ansiedad por saber, y muchas veces esa ansiedad son like para la prensa. Entonces la prensa dice, vamos a buscar esa información y la vamos a publicar, y hay otro tema que me acuerdo, que es el tema de la presunción de inocencia, porque hemos hablado, ¿cierto?, de filtraciones entre medio de la investigación que pueden perjudicarla, pero también ha habido casos en que se filtra información a medias o en proceso, ¿cierto?, de una investigación, no hay una condena, y eso genera en la opinión pública reacciones, ¿cierto?, que terminan en esta funa. Me acuerdo del caso de Nabila Rifo. Dos situaciones hay. Por un lado, ¿cierto?, un canal que filtra la ficha médica de Nabila Rifo y que fue sancionado en un matinal, recuerdo, espantoso. Y por otro lado también esta como precondena al imputado sin perjuicio. No vamos a hacer un juicio valórico, pero aquí no estaba terminado el juicio. Y en el fondo como que se libera muchas veces esta información con titulares no muy claros. ¿Y qué pasa con la presunción de inocencia? Bueno, eso es un tema que cuando se inició la reforma se discutió mucho. De hecho, al principio de la reforma lo que se pedía era que no se señalaran los nombres de las personas que estaban involucrados en el tema cuando se procedía a una formalización. Pero por el tema, nuevamente, la transparencia y porque se entendía que era algo que debía ser conocido o que podía ser conocido, estos son temas que se perdieron. Si tú te fijas, muchas veces lo que hay es que no muestran las imágenes de la persona en la sala de audiencia, pero resulta que después lo muestran afuera de la audiencia, lo muestran saliendo y entrando. Claro. Entonces, claro, que es exactamente lo mismo. Y claro, pero lo que todos dicen es, ¿sabe qué? Cuando hay un interés público, cuando en realidad lo que se requiere saber o informar, porque esto dice relación con la función pública de las personas que están involucradas o con la función de un determinado ente, y resulta que ese ente no está funcionando bien o está siendo corrompido por determinadas situaciones, entonces nosotros tenemos que intervenir como periodistas o como informantes y tenemos que decir, oiga, ¿sabe qué? Esto sucede de esta determinada manera y informar a la gente para que ella sepa y para que se den cuenta o que eventualmente se formen su opinión respecto al tema. El problema es cuando yo utilizo esto con un tendencioso. Claro, intencionado. Yo lo ocupo para obtener una determinada, no sé, premio procesal, o quiero yo obtener algo con esta información. Quiero que la opinión pública tenga tal opinión y no otra. Ese es el problema, cuando es intencionado. Y ahí el problema es que tú no puedes controlar también eso porque la gente se va a dar la opinión y se queda con eso. Lo que tú decías, o sea, las formalizaciones, para la gente la formalización muchas veces casi la condena. Sí, o sea, no comprenden. Claro, y todo lo que se generó al principio de la formalización, al final ya cuando llega la sentencia a nadie le importa. Claro, porque ya estuviste en el lodo, ya estuviste entre medio de todo lo que pasó y ya te salió tu nombre en todas partes, y entonces ya con eso ya te destruyeron, ¿cierto? Pero a la gente poco le importa el final, poco le importa la sentencia, si efectivamente fue absuelto, ¿cierto? Un caso emblemático, el caso Ejido, ¿cierto? Claro. En el cual se absuelve a la persona. Pero para todos quedó... Claro, quedó... Y durante el camino, Jardín Infantil desapareció y todo, y durante el camino todo quedó en nada. Y los titulares se fueron haciendo cada vez más chiquititos y después ya no importó. Desaparecieron, claro. Y ya nadie le interesó el caso, digamos, nadie le interesó el caso, porque ya estaba condenado, socialmente condenado. Entonces, eso es una preocupación constante. Yo creo que, como te decía al principio, las filtraciones generan opinión pública, y como generan opinión pública, es necesario también haber un control. Y ahí es donde ser responsable. Volver al tema del control ético, ¿cierto? Ser responsable con la información que doy. Es necesario que dé toda esta información, aun cuando lo sepa. Yo tengo que autolimitarme. Es sabroso. A lo mejor voy a dar el golpe, ¿cierto? Y con eso me gano más likes. Claro. ¿A qué costo? Al costo de la vida de otra persona. Que es más o menos lo que nos pasa a nosotros también. Cuando uno ejerce alguna acción, también uno tiene que tratar de ser moderado, responsable. Con la evidencia. A propósito de evidencia, ahora vamos a escuchar una canción, pero la voy a presentar, porque este invitado no solamente me trae regalos, sino que dijo, yo quiero 2 canciones. Perfecto. Ahora vamos a empezar a pedir más canciones. Libera al productor musical de esto. Ya, vamos a escuchar. Pidiendo canciones. Maravilloso. A mí me encanta la música, o sea, algo que me gusta es la música. Perfecto. Y eso he tratado de heredarlo.
Y bueno, Faith No More yo lo conocí en un viaje por los Estados Unidos, pero, o sea, la música, no al grupo, sino que la música. Yo pensé que era un viaje con ellos, una gira. Nunca tanto, nunca tanto. No, lo conocí así, la música, y quedé encantado con la música. Pero aquí se me acaba el carnet, pero llegué a mi casa y veo que al Festival de Viña venía un grupo que se llamaba Faith No More, que nadie lo conocía en ese tiempo, claro. Estamos en el año 91, creo que fue el 91, nadie lo conocía. Y yo me acuerdo que ese día tocaban 2 veces, ¿cierto? Un día en la tarde y un día después en la noche. Y yo feliz me quedé esperándolo, viéndolo. Claro, era el único que estaba esperándolo, viéndolo. El Festival de Viña estaba casi vacío en esa noche, digamos. Pero no, fue fantástico. Yo creo que uno de los momentos históricos del Festival de Viña. Bueno, y esta canción se llama Evidence, que en el fondo las filtraciones hablan de pruebas, ¿cierto? De la evidencia que tenemos, ¿cierto? Y esta canción ciertamente habla de esto, de la evidencia, pero más bien en quedar en evidencia frente a una persona, tener pruebas de que a la otra persona le interesa. Entonces, eso a veces igual tampoco hay que filtrar. No, se filtra. Bueno, han habido filtraciones de ese tipo. Sí, amoroso, tanta cosa también. La farándula. Ya, nos quedamos con Faith No More. Evidencia, aquí nos va a rascar. Faith No More. Yo siempre que hago un comentario de la canción, pero lo va a hacer el invitado. No, yo solamente quiero hacer un comentario que si alguien quiere ver esa actuación de Faith No More de Viña del Mar del año 91, que pues está en YouTube y si pueden verla. Y donde solo estaba Álvaro con una bancarta. Exactamente, y ahí Mike Patton manda un saludo a Miriam Hernández, épico. Broma, ¿en serio? Sí, necesito ir a verla. Claro, así que para que el que quiera que le interese verla. Oye, en este video de YouTube podríamos colocar como enlazado el enlace, a eso lo vamos a hacer. Perfecto. Oye, estamos hablando, ¿cierto?, de las filtraciones, de esta violación de secretos. Y nos adelantaste en los bloques anteriores de que esto estaba castigado, que había sanción, ¿cierto? Cuando se realizaba por ciertos sujetos y en ciertas circunstancias. ¿Quiénes cometen este delito de violación de secretos? Bueno, lo primero que te tengo que señalar, o lo primero que habría que señalar es que efectivamente existe la obligación de reserva por parte de, como ya contaba, por los intervinientes que intervienen en un proceso. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar de las filtraciones judiciales en este caso. Claro. ¿Ya? Pero como te contaba yo, en términos generales, la violación de los secretos está penado. Y esto está penado en los artículos 246 y siguientes del Código Penal. Ahora, por regla general, estos artículos del Código Penal solamente sancionan a los empleados públicos que cometen este tipo de delitos, salvo algunas excepciones. Pero sí, por ejemplo, hay normativa especial en la ley de drogas, la ley 20.000, y en la ley que crea la Comisión para el Mercado Financiero y que habla también y modifica las normas respecto del blanqueo o lavado de activos, en donde también sanciona, ahí sí, a todas las personas que incumplan el deber de reserva. O sea, ahí habla de el qué, ¿cierto? No importa si es un abogado, si es funcionario, y a cualquier persona puede ser objeto, digamos, de una persecución penal por la filtración de este tipo de investigación. Bueno, ¿por qué? Por lo que contábamos antes, por el tipo de ilícitos que se cometen. Y en el caso del Código Penal, el Código Penal en general sanciona al funcionario público que en virtud de su oficio toma conocimiento de determinados secretos y él los divulga, estos secretos. Y también si es que él tiene en custodia ciertos documentos y también, ¿cierto?, los entrega para que otra persona tome conocimiento de este tema. Ahora, también se agrava la responsabilidad en el caso de que exista grave daño a la causa pública. Y se entiende por grave daño es que haya que la función pública no se pueda realizar o que se realiza de manera deficiente. Y por eso se entiende que ahí habría como grave daño a la función pública. Yeah. Y también existe la posibilidad de sancionar a aquellos funcionarios públicos en general de que anticipan, ¿cierto?, la entrega de algo que no debía estar publicado y ellos se decide publicarlo y ellos anticipan la entrega del mismo. Me acuerdo de cierta manera, ¿cierto?, del delito el otro día que salió de la senadora Allende, que se supo antes. Claro, se supo antes. ¿Ya? Eso, claro, eso es una afectación también. Claro. No debía saberse. Exactamente. Ahora, sí, cuando hablamos de, y la ley incorporó, digamos, las afectaciones judiciales, la ley lo incorpora posteriormente, ya en el año 2023. Y ahí, incluso antes, ya habían habido intentos de poder modificar la norma y poder
incorporarla, las filtraciones judiciales propiamente tal. Incluso en el Código Procesal Penal hubo una moción en algún momento hace mucho tiempo. Sin embargo, ahora sí que habla de que el funcionario público o que revele o consintiere que otro tome conocimiento tanto de alguna causa judicial o bien a un procedimiento administrativo, ya sea sancionatorio o un procedimiento disciplinario. En esos casos también se sanciona al funcionario público que revele revele o consintiere. Eso quiere decir que yo no te voy a decir, pero mire mi computador. Exactamente. Ya, claro. Dolosamente permite que otro tome conocimiento de este hecho, sin él eventualmente realizar una... Abrir la boca y no mandar nada, pero le puede mostrar, mira, ahí puse mi clave. Claro, pero él consciente que está a la reserva. Ahora, no es necesario, ¿cierto? Algunos dicen, no es necesario que lo sepa o lo publique, sino que basta con que un tercero conozca esto. Qué interesante. Claro, porque en el fondo también puede ser que tenga interés otro abogado o otra persona, digamos, o algún tercero, y que esa persona, digamos, al tomar conocimiento de esto, puede, no sé, o anticiparse o realizar alguna acción que pudiera perjudicar la investigación, ¿ya? Ahora, se agrava esta responsabilidad si es que estamos hablando de que se divulga la identidad del denunciante, ¿ya? Y ahí hay una protección directa a la víctima por parte del Código Penal en donde se agrava la responsabilidad, ¿ya? Y eso es lo que se entiende por filtraciones judiciales. Pero solo de funcionarios. Eso quiere decir público, que los abogados que son parte, si tuvieran acceso a esto y lo filtran, no cometerían delito, y por eso los periodistas tampoco cometerían delito. Ahora, ¿cuándo podrían cometer el delito? Y ahí donde también hay que hablarlo. Sí, eventualmente podrían cometer el delito si puede ser un partícipe dentro de la misma. Y ahí entraríamos a hablar dentro de la participación. Necesariamente tenemos que tener un funcionario público, pero si ellos pueden ser partícipes de la acción, la ejecución, y ahí podrían ser castigados por el delito. Pero si le obtuvo esta información ilícitamente, podría divulgarla sin castigo. Sin castigo. ¿Y qué puede ser lo que ocurra? O sea, en estas filtraciones que han ocurrido puede ser que, oye, sé que aquí está. Porque a mí a lo mejor me interesa que esto se sepa. Entonces claro, porque la ley dice que todo reconocimiento indebidamente de los hechos. Claro. No tiene que necesariamente ser una cosa... Y ahí es difícil controlar, porque en el fondo cuando no es el funcionario... Pero ojo, que como te decía, hay normas especiales para el caso de droga, para el lavado de activos y probablemente algunas otras que se me pasen, digamos. Pero ahí también cualquier persona podría cometer el hecho delictivo. Ahora también en el caso de... También la ley protege la violación de secretos, ya no judiciales, sino que también secretos de un funcionario público que en razón de su cargo conoce secretos de personas, digamos, en este caso de particulares. Y ahí también la persona puede ser sancionada, incluso aquellos profesionales que tienen algún título profesional también pueden ser sancionados, y a los abogados también los sancionan cuando ellos revelan secretos, ya, pero perjudican a su cliente. ¿Ya? Y ahí tienen una doble sanción porque también pueden cometer el delito de prevaricación y también el delito de violación de secretos. Eso es importante, aquellas profesiones que tienen que guardar, por ejemplo, un psiquiatra, un psicólogo. Un psiquiatra absolutamente, un psicólogo, un contador, auditor, por ejemplo, que conoce de estos antecedentes. Pueden perfectamente cometer el ilícito porque así por lo menos lo dice la ley. Ahora, también hay una pena pecuniaria para aquellos que por X razón también obtienen un beneficio económico producto de la violación de secretos. Y ahí también eventualmente pueden ser objeto de persecución penal y también tienen una pena mayor por el tema de incluso a la ley del triple de lo que ellos hayan obtenido por parte de la violación del secreto. Qué interesante eso. Sí. Se me ocurre una situación, a ver si está en este caso, que yo le revelo, por ejemplo, nombres o una nómina de ciertos demandados a una empresa que defiende este tipo de causa, y ellos le mandan una carta y le ofrecen defensa. Se me acaba de ocurrir, no es que pase, ¿eh? Eso también estaría cierto dentro de esto. Claro. Ya, porque obtiene un beneficio además, claramente. Exactamente. Oye, y una cosa, ¿y hay diferencia en si es doloso o negligente? Porque, por ejemplo, hablamos de esto que yo revelo, consiento, pero si de repente soy descuidado y dejé mi clave ahí, y de repente fue un cowork, o un cierto ocupé, dejé la clave, y viene alguien justo y ve. La conducta solo es dolosa. O sea, aquí solo admite dolo de la conducta. No hay
delito culposo. Sí, eventualmente, como en aquellos casos donde podría ser una actitud homicida, pero siempre que yo tenga la intención de que la otra persona conozca de esta información. ¿Y cómo probamos eso? Igual es difícil, porque yo, es que yo no sabía. Siempre, respecto de esto, siempre le digo a mis alumnos, bueno, es un tema de prueba, ya no salimos del tipo penal, digamos, y es un tema de prueba. Claro, probarlo va a ser probablemente más difícil, pero obviamente también uno tiene una obligación. Ahora, este descuido, y eso para que la gente también lo entienda, no es que no sea sancionado, probablemente esa persona va a ser objeto de un sumario, va a ser objeto de un sumario administrativo si es un funcionario público y probablemente va a ser sancionado debidamente por este descuido, que eventualmente incluso puede llegar hasta la destitución si es que es demasiado burdo, digamos, este descuido o esta negligencia, porque él tiene una obligación legal. ¿Ya? Es que lo que pasa es que siempre la gente lo que relaciona es la sanción penal, ¿cierto? O sea, o que haya sanción penal. En este caso no es que quede impune. Hay una sanción pero administrativa. Administrativa, sí. Ya, eso nos da tranquilidad. Sí. Pero hasta ahora hemos hablado, ¿cierto?, del papel, del código, de la norma ahí en abstracto. Pero estamos llenos de casos emblemáticos, ¿cierto? Aterricemos un poco. ¿Qué ha pasado hoy en día? Hemos tenido varias filtraciones con efectos, ¿cierto?, en la justicia, en la política, en la comunidad, en la opinión pública. ¿Cómo actúa el Ministerio Público frente a esto? ¿Está bien? ¿Hay que hacer algo más? Un poco de reflexión al respecto. Yo reflexionando, bueno, yo creo que el caso Hermosilla vino a pegarle muy fuerte a la institucionalidad en términos generales, ¿ya? En términos generales. Porque ahí no solamente veíamos involucrados, ¿cierto?, a políticos, que generalmente los políticos, cuando se genera una situación como esta, los políticos se ven muy afectados frente a filtraciones determinadas. De hecho, muchos reaccionan, ¿cierto?, frente a esto y ahí como que exalzan la garantía de las personas frente a determinadas cosas, digamos, ¿ya? Entonces, pero aquí el problema es que estaban políticos involucrados, ¿cierto?, gente del Ministerio Público involucrado, el Poder Judicial involucrado, y entre todo esto se salpicaba para todos lados, sí. Y todos al final se vieron perjudicados frente a esta situación, digamos. Y claro, no es que todos actúen de esta manera, ¿no? Entonces, pero finalmente, ¿qué queda? ¿Cuál es la sensación? Una sensación muy amarga, muy amarga. Y ahí estamos todos, digamos, yo creo que todos somos responsables también de que esto cambie de alguna manera. Entonces, muchos decían, mire, si no se hubiera filtrado, ¿cierto?, ese audio de Hermosilla a la prensa, probablemente a lo mejor esas investigaciones no hubieran quedado nada, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo volvemos a lo que comentábamos al principio, que en la medida de que seamos responsables en la investigación, que la investigación sea rápida, sea certera, que la gente vea que efectivamente el Poder Judicial y la Fiscalía están realizando correctamente su trabajo, menos posibilidades hay de que la gente diga, oiga, ¿sabe qué? Son todos corruptos, echarlos todos al mismo saco. Pero si demoramos, seguimos en una inercia en que no se realizan las actividades o que no se realizan las investigaciones de manera correcta, vamos a llegar al final a que la gente se aburra y diga, no, ¿sabe qué? No eche todo al mismo saco. Yo creo que hay que de alguna manera, como te digo, hay que buscar la fórmula para que las filtraciones no sean necesarias, que no existan, porque en la medida que la justicia actúe de mejor forma eso no va a ser necesario, y que también sancionar a aquellos que maliciosamente realizan estas filtraciones. ¿Con qué objeto? Con el objeto de favorecer una determinada parte. Y eso no corresponde, como te digo, y en la medida que se actúe correctamente, rápidamente, eficazmente, yo creo que vamos a tener mejor impresión de la opinión pública. No va a existir la necesidad de andar filtrando. No. Y a propósito de eso de la necesidad, el caso de Hermosilla, ¿cierto?, y de todos los involucrados, porque estábamos hablando que una cosa es filtrar partes del proceso, ¿cierto?, de la investigación, información sensible, que estamos claros que no. Pero en estos temas, cuando se supieron conductas incorrectas, delictivas, ¿crees que hay un aprendizaje de parte de la política del Poder Judicial, un poco de no hacer las cosas? ¿Habremos aprendido o necesitaremos como poner más estricta la normativa para que no ocurran estas conversaciones de pasillo, estas ayuditas para llegar a cargo y todas esas cosas? Yo creo que esto el tiempo lo va a decir. Yo no te podría decir que a esta altura
cuando está en plena investigación o cuando está exactamente ahora realizándose investigaciones respecto de este tipo de causas, ya hayamos aprendido algún tipo de lección. Yo creo que falta mucho y falta saber cómo se va a resolver este tema. Va a ser muy importante saber cómo se va a resolver este tema. Ahora, yo también, uno también hay que tener ojo porque mucha gente rasga vestiduras y probablemente cometió o ha realizado esas mismas conductas, a lo mejor en menor escala, a lo mejor no constitutiva de delito, pero sí como aprovechamiento. Y eso también uno debería tratar de evitarlo. Yo creo que y en todo ámbito. En todo ámbito, no solamente en el judicial, en todo ámbito. Yo le digo a mi hija, desde chiquitita, cuando quiere conseguir, de repente, no, es que voy a hablar con la inspectora. No, eso es lo mismo que Hermosilla, a una escala menor. No se hace. Y es verdad, pues en toda escala, en todo ámbito, y hay que aprenderlo. Exactamente. Y yo creo que en la medida en que seamos más conscientes, en que también tengamos autocontrol, digamos, frente a este tipo de situaciones, yo creo que va a mejorar todo el sistema. Ahora, es obvio que uno tenga que relacionarse con el resto de los intervinientes, y el problema es que esto lo único que ha hecho es limitar, hacer más engorroso las tramitaciones, hacer más burocráticas las tramitaciones cuando debería ser más fluido. Y en la medida que no se crucen los límites, porque otra cosa es cometer delito, porque ese es el problema, porque si ya cruzan límites y cometes delito, y ahí ya estamos hablando de otra cosa, y ahí es donde se socava con mayor fuerza la función judicial, la función del Ministerio Público. Son instituciones súper bonitas que hay que cuidar, ¿no? Exacto. No tenemos que pensar de que funcionan mal. Y hay mucha gente que se esfuerza todos los días por cumplir derechamente la labor de hacer justicia. Y eso, todo se enloda producto de todas estas situaciones. Así es. Así que a tener esperanza, ¿cierto?, de que todo funcione de mejor manera, de que haya ética, ¿cierto?, y que se respete el secreto para que sigamos funcionando. Hoy, rápido se nos pasó el programa, increíble, pero hemos aprendido mucho, ¿cierto?, de las filtraciones, de esta violación del secreto, pero no ha terminado su función. ¿Por qué? Bueno, nos vamos a ir con una canción. Primero, agradecer a Álvaro porque hayas venido a hablar de esto, clarísimo todo. Hoy súper invitado para otros programas. Ya, muchas gracias. Y ahora la canción. ¿Con qué canción nos vamos a ir? Ya. The Clash. Ya, eso. Lo que pasa es que esta canción también tiene una historia, tiene una historia detrás. Y es que The Clash, cuando realiza esta canción fue porque prohibían el rock, ¿cierto?, en Irán, y fue prohibido, ¿cierto?, en el Medio Oriente. Y él le dedica esta canción, ¿cierto?, en ese momento a la autoridad iraní. Y resulta que con el tiempo esta canción fue un poco variando, y resulta que los soldados norteamericanos lo utilizaron para la guerra de Afganistán y cuando bombardeaban, ¿cierto?, en el Medio Oriente. Y eso le causaba mucho dolor a The Clash porque nunca fue ese el objetivo, ¿cierto? Entonces le causaba ese dolor grande. Bueno, yo creo que esto tiene mucha relación con lo que estamos hablando, porque cada filtración es una bomba que cae y que causa mucho dolor y que también causa, digamos, a veces que se transparenten ciertas cosas, sí, eso lo entiendo, pero también causa dolor, impacto, o sea, una cosa mayor. Por eso es que me gusta esta canción, Rock the Catch. Perfecto, nos vamos a quedar con eso. Por mi parte me despido y les digo, síganos en YouTube, busquen como Avoca Rock, se suscriben, le hacen clic a la campanita y todas esas cosas de youtubers. Nos escuchamos el próximo martes y nos quedamos con Rock the Catch con The Clash aquí en Avoca Rock.